Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde. Queremos desenmascarar el error con la Biblia. Vamos a estudiar un versículo que los católicos manipulan y tuercen para hablar de una supuesta asunción de María y una supuesta intercesión de María en el cielo. Así que vamos a orar para después exponer lo que dice la palabra de Dios. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Bendícelo, Señor, que este estudio sea para edificación de los oyentes. Podamos aceptar lo que dice tu palabra, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Para iniciar quiero decirles lo siguiente. Los mismos católicos admiten a conciencia que sus enseñanzas carecen de fundamento bíblico, que solamente se pueden sostener a base de lo que dice el magisterio de la Iglesia Católica, lo que dice el catecismo, la voz oficial de la tradición de la Iglesia. En vista de eso, los católicos, y esto lo digo porque ya he platicado con muchos católicos que son sinceros, hay cosas de que no están en la Biblia. Lo que hace la Iglesia Católica es manipular textos bíblicos y sacarlos de contexto. Es posible que un católico, y eso lo están haciendo hoy en día, para defenderse citan la Biblia y tergiversan el texto bíblico para poder sostener una herejía de que ellos creen o enseñan. Es interesante, hermanos, que el hecho de que alguien me cite la Biblia no es evidencia que me esté diciendo la verdad. Tenga en cuenta eso. Satanás es experto en citar la Biblia, tergiversarla, manipularla y sacarla de contexto. Vamos a ver cómo este sacerdote católico manipula y saca de contexto Romanos 8, 29 al 30, para sostener una supuesta asunción de María y una supuesta intercesión de María. Veamos el video. Aquí vamos a encontrar por qué en la Iglesia Católica nosotros tenemos a la Virgen María, por qué le pedimos, vamos a toda la explicación de la Virgen María, por qué le pedimos, por qué creemos que es santa, por qué creemos que está en el cielo, por qué creemos que le puede pedir al Señor, por qué creemos que cuando le pedimos un milagro, ella, por el poder de Dios, nos puede ayudar. Todo esto lo vamos a ver en la Sagrada Escritura. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios de antemano nos conoció a todos y nos predestinó a reflejar la imagen de su Hijo. Pregunto, ¿y será que a la Virgen María no la eligió, no la conoció desde antes? ¿Nos conoció a todos nosotros menos a la Virgen María? No, a ella también, ¿verdad? Ahora paren la oreja, pongan la lupa y le van a hacer zoom para que se den cuenta. Siga. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí viene, escuche. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Siga, siga. Y a los que predestinó, a los que predestinó, a esos también los llamo. ¿Será que Dios llamó a la Virgen María? Sí, la llamó. A través del ángel Gabriel la llamó. La predestinó. Segundo, la llamó. Nadie me puede negar a mí que no la llamó. Y si no, le pueden ir a Lucas 1:28, donde la llamó a través del ángel Gabriel. Listo. La predestinó, la llamó. Siga. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Será que Dios va a justificar a todos menos a la Virgen María? A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Será que a la Virgen María no la glorificó? Aquí la Biblia, no lo estoy inventando yo, Reina Valera, aunque le quitaron la sabiduría. Oye, según la Reina Valera dice que cuando Dios predestinó a alguien, lo llamó
Él mismo lo justifica y Él mismo lo glorifica. Y tenemos prueba que Dios predestinó a María desde el Génesis 3:15. Cuando dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, la está predestinando desde antes. La llamó. El ángel Gabriel fue y ella dijo, sí, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y luego dice, la justificó y la glorificó. Otra vez, lo último. A esos también glorificó. También Ahora comprenden por qué los católicos creemos que María es glorificada. Porque está escrito en Romanos capítulo 8, ya en el versículo 30, ¿verdad? ¿Sí? Ya en el versículo 30 dice que Dios la glorificó. Y no podemos decir que glorificó a Pánfilo y a Petronilo, pero a la Virgen María no. Ya sería una barbaridad. Porque aquí dice, a los que predestinó, a la Virgen María lo predestinó. Los llamó, a la Virgen María lo llamó. Lo justificó, a la Virgen María lo justificó. Y lo glorificó, a la Virgen María la glorificó. Ustedes pudieron ver cómo este sacerdote es un experto en manipular la Biblia para engañar a los incautos. Y deben de admitirlo los católicos que ellos no son estudiosos de la Biblia, ellos son lectores. Recuerdo una vez escuchar a un sacerdote católico diciéndole a otro feligrés católico, mira, de todas las sectas protestantes existentes, esto lo decía el sacerdote, lo llaman secta, de todas las sectas protestantes existentes actualmente, los adventistas son los más estudiosos. Así que ten cuidado cuando quieras platicar con un adventista, porque ellos sí conocen la Biblia. Los católicos les temen a los adventistas porque saben de que los adventistas estudiamos la Biblia a profundidad. No somos lectores, sino que somos estudiosos de la Biblia. Inclusive en sus inicios a la iglesia adventista se le conocía como el pueblo del libro. Este título se le decía a los primeros cristianos adventistas porque éramos estudiosos de la Biblia. Siempre respondíamos con un escrito está y hacíamos buenas exposiciones bíblicas. Ahora, queremos desmantelar esta falsa enseñanza de este sacerdote que manipula Romanos 8:29, versículo 30, para sostener una supuesta asunción de María. Y una de las tácticas de este sacerdote, como lo hemos dicho siempre, es de que él es estudioso, pero estudia la Biblia para torcerla y sacarla de contexto. Alguien de que no estudie, este sacerdote lo puede entrampar. Porque este sacerdote, una de las tácticas satánicas que él usa para engañar a los incautos, mayormente a sus feligreses que no estudian, en efecto, él a la hora de estar exponiendo sus exposiciones, él le dice al populacho que está escuchándolo allí, paren la oreja. Una forma sarcástica les está diciendo, burros o animales, paren la oreja. En efecto, la hermandad que escucha a este personaje no es gente que estudia. La gente que sigue a este personaje no es gente que estudia, son personas iletradas en las escrituras y creen todo lo que este personaje dice. Romanos 8:29 al 30 no está hablando de una asunción de María. Vamos a leer el versículo en su contexto y vamos a ver cuál es el significado, que no tiene nada que ver con asunción de María. Ellos dicen de que María fue asunta, o sea que Jesús se la llevó para el cielo. Ellos manipulan muchos pasajes bíblicos y hoy me di cuenta que este pasaje también lo están manipulando los católicos, como hizo este sacerdote, para sostener una supuesta asunción de María. Claro que es un dogma de la Iglesia Católica y tienen que defenderse
como saben de que ellos, sus enseñanzas no tienen fundamento bíblico, a lo que se van es a manipular el texto y sacarlo de contexto. Vamos a ver de que el versículo no habla de asunción de María. Noten cómo dice Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30 dice: pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre sus hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Él dice, y se lo aplica a María, que si María fue llamada por el ángel Gabriel, fue predestinada. Esa palabra predestinar significa que de antemano fue llamada. Y que el término glorificó significa que María también fue glorificada cuando fue asunta, o sea, fue llevada al cielo. Él dice que este pasaje se aplica también a María porque María fue justificada, fue predestinada y también fue glorificada, añadiendo de que María fue asunta y llevada para el cielo. Es interesante, hermano, que qué astucia de este sacerdote para manipular la Biblia y torcerla. Vamos a ver de que el texto no está hablando de asunción de María y que el verbo glorificó, que es un aoristo en griego, un verbo, una expresión verbal pasada, no tiene nada que ver con ser glorificado en la segunda venida de Jesús para ser asunta María. Es interesante, hermanos, que aquí se mencionan 3 verbos: predestinó, justificó y glorificó. Noten lo que voy a decir, hermano, y cuál es el contexto. Aunque la glorificación por completo está en el futuro, noten lo que dice el contexto, Romanos 8:18. Romanos 8:18. La glorificación completa está en el futuro y se aplica cuando seamos transformados de este cuerpo corruptible a incorruptible y de este cuerpo mortal a inmortalidad, cuando venga Jesús por segunda vez. Pero noten que esta glorificación se va a cumplir o se va a llevar por completo en el futuro. Romanos 8:18 es el contexto. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Noten, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, o sea, cuando seamos completamente glorificados en el futuro, cuando Jesús venga por segunda vez con poder y gloria, y esta gloria futura se manifieste en nosotros. Pero es interesante que Pablo, en el versículo 29 al 30, usa estos 3 verbos como un aoristo. En griego esa palabra aoristo es tiempo verbal pasado. En griego se está usando estos 3 verbos en el pasado. Pero ¿cómo es posible que esto lo podamos aplicar también al futuro? Solo hay una forma de armonizar estas palabras de Pablo aquí, analizando el contexto y otras referencias que son usadas por el mismo Pablo. O sea, la glorificación, aunque inicia cuando nosotros somos justificados, pero ese verbo tiene una aplicación presente, pasada y futura. Vamos a ver que Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, dice lo siguiente: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, aunque nosotros no hemos sido glorificados por completo, pero nosotros estamos sentados con Cristo simbólicamente en los lugares celestiales. ¿Por qué razón
nos bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales. Les voy a explicar por qué. Según la Biblia, metafóricamente o simbólicamente, Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo, hablando simbólicamente. Si Cristo está en el cielo, su cuerpo hablando simbólicamente, su cuerpo también está con él. Y si el cuerpo simbólicamente es la iglesia, aunque la iglesia está aquí en esta tierra, nosotros simbólicamente estamos también sentados con Cristo en los lugares celestiales, aunque la iglesia esté aquí. O sea, la glorificación del creyente, y aunque es un aoristo, un tiempo pasado, también se puede aplicar a un tiempo presente y futuro. Noten cómo dice Pablo: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Noten cómo el apóstol Pablo usa la salvación o la glorificación y la justificación como un tiempo pasado, presente y futuro. Somos glorificados en el amado, nos hemos sentado en los lugares celestiales porque Cristo está en el cielo a través de su presencia corporal. Nos hemos sentado nosotros como iglesia espiritualmente con Él y hemos sido aceptos en el amado. Y dice Pablo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptar en el amado. Ahora, teniendo en cuenta este hecho gramatical, que es un aoristo, un tiempo verbal pasado, teniendo en cuenta este hecho gramatical, el pasaje de Romanos 8, 29 al 30, podría traducirse así: a los que predestinó, a estos también llama, y a los que llama, a estos también justifica, y a los que justifica, a estos también ¿qué? Glorifica. O sea que el texto no da cabida para interpretarlo como lo interpretó este sacerdote, para aplicarlo a una supuesta asunción de María. Eso no cuadra con el contexto bíblico. María en la Biblia no ha sido asunta, no existe texto bíblico donde diga que María fue llevada al cielo. Si eso hubiese sido el caso, este acontecimiento tan importante, algún apóstol o profeta lo hubiese registrado en las Escrituras. ¿Cómo es posible que lo hubiese dejado en una ambigüedad? ¿Cómo es posible que este acontecimiento lo hubiesen pasado por alto? Por lo menos lo hubiese registrado Lucas, porque es el discípulo o el apóstol de los gentiles o el médico gentil de que escribió su libro Hechos de los Apóstoles 62 años después de la ascensión de Cristo, y no registra nada en su libro donde María haya sido asunta al cielo. No hay ningún pasaje directa o indirectamente que sostenga esta enseñanza. Por lo tanto, Romanos 8, 29 al 30, no podemos aplicar el término glorificó a una supuesta asunción de María. Pablo lo que quiere enseñar en este pasaje, cómo el cristiano es glorificado desde el momento que Jesús lo justifica, y esa glorificación tendrá su cumplimiento completo cuando Jesús venga por segunda vez y nos sentemos literalmente con Él en los lugares celestiales. Así como yo me he sentado en mi trono de mi Padre, dijo Jesucristo, así ustedes se sentarán conmigo en mi trono. Ahora, entonces aquí queda desmantelada la falsa enseñanza de una asunción de María. Según Romanos 8, 29 al 30, lo que hizo el cura católico es torció el texto y lo manipuló para engañar a los iletrados que no estudian las Escrituras a profundidad. Y yo invito a los católicos que estudien la Biblia por ustedes mismos,
No se dejen engañar por este falso maestro que tiene engañados a miles de católicos que no estudian la Biblia a profundidad. Otro detalle muy importante que los católicos manipulan, o un capítulo que los católicos también manipulan, es Apocalipsis 12. El católico sin instrucción bíblica, que repite todo lo que dicen sus líderes, ellos dicen de que Apocalipsis 12 está hablando de la asunción de María y que María está en el cielo. Juan, en la visión de Apocalipsis 12, la vio en el cielo. El error doctrinal que carece de conocimiento del catolicismo romano es que se meten a temas que ni los conocen la más mínima idea. En Apocalipsis estamos tratando con símbolos, lo literal se torna simbólico. En Apocalipsis 12 estamos hablando de símbolos del verdadero pueblo de Dios, de la iglesia, símbolo de una mujer, desde la iglesia patriarcal y profética a iglesia apostólica hasta la iglesia remanente del tiempo del fin. O sea que Apocalipsis 12, en resumen, plantea al pueblo de Dios, o sea, a la iglesia remanente desde inicio, desde el Génesis con la iglesia patriarcal de Israel y pasando por la historia con los profetas, los apóstoles y la iglesia del tiempo del fin, que es el remanente. En un solo símbolo de una mujer se presenta el pueblo de Dios durante toda la historia, simbolizado por una mujer que guarda los mandamientos. Eso lo dice Apocalipsis 12:17. Es imposible tomar como literal los símbolos contenidos en este capítulo. Cada frase, cada expresión que encontramos en Apocalipsis 12 significa o representa algo. Podríamos hacer un seminario y una exposición categórica donde les explicaría cada versículo de Apocalipsis 12 y ninguna de estos símbolos cuadran con una mujer literal que los católicos dicen de que es María que está en el cielo. La ignorancia es abismal por desconocer el lenguaje simbólico del Apocalipsis. En Apocalipsis estamos tratando con una mujer que representa a la iglesia verdadera durante toda la historia, comenzando desde Génesis y culminando con Apocalipsis, con el pueblo remanente. ¿Cómo desmantelar esta herejía católica romana de una supuesta asunción de María? Ya vimos de que si esto hubiese sido cierto, alguien lo hubiera registrado en las Sagradas Escrituras. Un acontecimiento tan importante no se hubiese pasado por alto. Es imposible, por mucho que queramos justificar esto, algo tan importantísimo como es la asunción de María hubiese quedado registrada ya sea en alguna epístola paulina, en los 4 evangelios sinópticos o en el libro de Apocalipsis. Ahora, es interesante, si en verdad María está en el cielo, como lo dice Luis Toro, y que fue asunta, o sea, su vida, por su hijo, Juan, el libro de Apocalipsis, que es un libro que se escribió muy después, porque Juan, el discípulo amado, fue el último de los apóstoles que murió, fue el último, porque la historia dice que Domiciano quería matarlo. La historia dice que lo metió en un perol ardiente de aceite hirviendo y no le pasó nada. La historia dice eso. Así que mejor fue desterrado a la isla de Patmos. Es muy importante que entendamos eso. En la isla de Patmos, Apocalipsis 1:9, Juan tuvo esta visión de lo que iba a acontecer en los últimos días. Y es interesante que en esta visión a Juan se le presentó la visión del trono de Dios en el cielo. ¿Y qué es lo que había en el cielo? Se le presenta la inauguración del santuario y la visión del trono y la entronización del Hijo de Dios al trono de Dios. Eso ya lo vimos en otra exposición categórica que tuvimos en el tiempo pasado. Ahora, noten que si en verdad María fue asunta en el cielo y está al lado de su hijo, inclusive la herejía católica es tan blasfema que el católico cree de que, y esto ya me lo han dicho católicos, descaradamente me lo han dicho. Mira, Rafael, me dicen, si tú quieres llegar al Hijo, que es Jesucristo,
tenés que pasar primero por María. María es el camino para llegar al Hijo. Miren qué blasfema. Y el Hijo es el camino para llegar al Padre. O sea que tiene que haber una cadena. Yo tengo que llegar primero a María, porque María está en el cielo o asunta, y después María me lleva al Hijo, y después el Hijo me lleva al Padre. De lo contrario, yo no puedo ir directamente a Jesús. O sea que según el concepto católico romano hay dos caminos. El camino para llegar al Hijo de Dios es María, y para llegar al Padre es Jesucristo. ¿A dónde dice eso que María es el camino para llegar al Hijo? Esta es otra blasfemia de la Iglesia Católica. Si en verdad María está en el cielo, o que fue asunta, llevada para el cielo, Juan en la visión del trono, que es la entronización del Hijo al santuario celestial, en Apocalipsis 5, 6 al 14, por lo menos Juan hubiese visto a la madre de Jesús en el cielo, al lado del trono del Padre, o sentada en el trono del Hijo, para mientras el Hijo llegara. Porque Jesús en Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 se presenta como los ángeles han bajado del cielo a la tierra para escoltar al Hijo, para que entronice al trono. Y en Apocalipsis 5 se ve ya al Hijo ya delante del Padre, presentado como un cordero inmolado. Pero en ninguno de estos acontecimientos se ve a María. Aquí el católico romano se mete en problemas. ¿Por qué a Juan se le pasó por alto, según el concepto católico, por qué a Juan se le pasó por alto mencionar a María, que María estaba allí? Pero noten cómo dice Apocalipsis 5, versículos 6 al 14, dice: entonces vi de pie en medio del trono de los cuatro y de los cuatro vivientes y de los ancianos, un cordero como degollado, tenía 7 cabezas. Estos 4 seres vivientes es un símbolo de los querubines. El cordero es símbolo de Cristo, un cordero degollado o inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. No es que sean 7 espíritus, sino que en la plenitud completa que posee el Espíritu Santo, los atributos del Espíritu Santo, el número 7 es completo, perfecto. La palabra 7 ojos representa que la omnisciencia del Espíritu Santo. 7 cuernos en profecía representa reinos. Aquí se representa al Cordero como el que tiene potestad sobre toda nación, tribu y lengua y pueblo, porque de él son los reinos. Los cuernos son símbolos de reino. Los 7 ojos, la omnisciencia que todo lo ve y todo lo sabe, la plenitud de Dios, que son los 7 espíritus. La palabra 7 espíritus significa, no es que sean 7 numéricamente hablando, sino que es la plenitud del Espíritu Santo en sus atributos. Eso lo dice Isaías capítulo 11, los 7 atributos del Espíritu Santo, enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara o una guitarra y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado y compraste para con Dios y su sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Y en la visión oí la voz de una multitud de ángeles alrededor del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Su número era miriadas o millares de ángeles, y decían con fuerte voz: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Y toda criatura del cielo y la tierra y debajo de la tierra y del mar y todo lo que en ellos hay, oí que respondían al que está sentado en el trono y el Cordero. Noten
que hay dos sentados en el trono y el Cordero. Alabanza, honor, gloria, potencia por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron para adorarle. Mire qué interesante. Juan en esta visión ve al Padre sentado en el trono y ahora ve a Jesús como Cordero inmolado sentado en su trono. Ve cuatro seres vivientes, ve 24 ancianos, pero ve a ángeles, millares de millares. Pero la pregunta es, ¿qué pasó con María? Si es verdad que María fue asunta al cielo, ¿por qué que Juan no la pudo ver en visión? Si ya esto había pasado muchos años después que Juan recibió el Apocalipsis. ¿Qué pasó? Aquí el católico se mete en gravísimo problema, porque no existe fundamento bíblico para una supuesta asunción de María. Esta es solamente otra de las falsas doctrinas del catolicismo romano. Ahora, ¿quiénes son los que están en el cielo? Hermano católico, sé humilde y acepta lo que dice la Biblia sin torcerla. No tuerzas la Biblia para justificar una falsa enseñanza. Torcer la Biblia es pecado. Segunda de Pedro 3:16 dice que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Si tú no quieres torcer la Biblia, respeta los contextos. La Biblia no enseña ninguna supuesta asunción de María. En la Biblia enseña que los únicos que están en el cielo, ¿sabe quiénes son? Dios que mora en el cielo, el Hijo que está al lado de su trono, a la diestra de su trono, los ángeles. Te cito Daniel 7:10. ¿Saben quién está también en el cielo? Elías, que fue llevado vivo sin ver la muerte al cielo y fue llevado en un carro de fuego. Eso lo dice 2 Reyes 2:11. ¿Sabes quién otro está en el cielo? Moisés. La Biblia dice que Moisés murió en el monte Nebo. Eso lo dice Deuteronomio 34, versículo 1 al 5. Pero Judas, versículo 9, nos da una referencia de que Miguel, o sea Cristo, bajó y resucitó a Moisés. Usted me va a decir, hermano, pero Judas no dice que bajó Dios o Jesús a resucitar a Moisés. Aquí es donde yo digo que debes de estudiar la Biblia a profundidad. La Biblia no se lee. 1500 años después de la muerte de Moisés, Moisés se le aparece a Jesús, hablando con Jesús en el monte de la transfiguración. 1500 años después de la muerte de Jesús. Esto lo dice Mateo capítulo 17, versículo 1 al 4. Los protestantes y católicos, para justificar sus falsas enseñanzas, dicen así, y esto yo lo he escuchado: el alma de Moisés y de Elías apareció hablando con Jesús. Error, porque el texto no dice eso. No dice el espíritu de Moisés, ni tampoco dice el alma de Moisés y Elías. Dice, apareció Moisés y Elías hablando con Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 3. Si Moisés aparece hablando con Jesús, significa que Moisés tuvo que haber resucitado, porque solamente a través de la resurrección puede alguien entrar en el cielo y ser llevado al cielo. Esto lo dice Jesús en San Juan 5, 28 al 29. En el cielo no hay muertos, como un católico que me dijo, no, quien apareció a Jesús en el monte de la transfiguración fueron dos muertos, Moisés y Elías. Error, Elías no murió, el que murió fue Moisés. Pero si aparecieron ambos platicando con Jesús, significa que Moisés tuvo que haber resucitado. Y esta es una referencia que encontramos en Judas capítulo 9. ¿Quién más está en el cielo? También está Enoc. Esto lo dice Génesis 5:24. Dice que Enoc fue traspuesto sin ver la muerte. ¿Y por qué lo traspuso Dios? Porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso lo cita también Hebreos 11:5. ¿Quiénes más están en el cielo? Son un grupo de santos
que resucitaron como primicias cuando Jesús resucitó. ¿Dónde dice eso? Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53. Ahí dice que un grupo de santos resucitaron y fueron a Jerusalén cuando Jesús resucitó. Pero la pregunta es, ¿qué se hicieron estos santos? Pablo en 1 Corintios 15 le llama las primicias. Según la ley mosaica, las primicias eran los primeros frutos de las gavillas, de la cebada. Jesús en la Pascua presenta los primeros frutos de el trigo, de la mies, porque donde se presentaba la cebada era en el día del Pentecostés. Muy interesante eso. El apóstol Pablo da una referencia de eso en Efesios 4:8, donde dice que Cristo llevó al cielo y llevó cautiva a la cautividad. Es una referencia a los mártires que ascendieron con Jesús en su ascensión. Usted me va a decir algo, hermano. En Juan dice que cuando Jesús resucitó, apareció a María Magdalena y María Magdalena le dijo, lo quería abrazar, y Jesús le dice a María Magdalena, no me toques o no me detengas. En el griego dice no me detenga, porque Jesús quería presentarse ante el Padre en esa misma mañana como primicias y trofeo de que había vencido la muerte. Se presentó ante el Padre, después bajó y estuvo con los discípulos 40 días. Eso lo dice Hechos 1:3. Pero después de los 40 días hubo una ascensión de Jesús. Eso lo dice Hechos 1, versículo 8 al 11. La pregunta es, ¿en cuál de estas dos ascensiones Jesús se llevó a estos cautivos? Tuvo que haber sido en la primera, cuando se le apareció a María Magdalena muy de mañana en las primeras horas del primer día de la mañana, porque era a las primeras horas, según la Pascua y la fiesta de la Pascua, es que se presentaba la gavilla mecida. Tuvo que haber sido cuando Jesús resucitó, ascendió al cielo y estos cautivos se fueron con él y fueron presentados como primicias, los primeros frutos de la cosecha de la Pascua, donde se presentaban los primeros frutos de la cosecha del trigo, según Levítico 23. María no la encontramos aquí, de que María esté en el cielo o que haya sido asunta. No la podemos incluir en ninguno de estos grupos, porque cuando estos mártires resucitaron con Jesús, ni tan siquiera María había muerto, todavía estaba viva. Entonces no podemos incluir a María en ninguno de estos grupos. Por lo tanto, María no está en el cielo. La creencia de que María fue asunta es otra de las tantas mentiras de la Iglesia Católica Romana. La Biblia enseña de que en el cielo el único que intercede por nosotros, los pecadores que estamos en esta tierra, es Jesús. El único que intercede, dice Pablo en Romanos 8, y el único mediador, dice en 1 Timoteo 2:5. Hermano católico, sal de ese engaño, huye de ese engaño de Babilonia. No le creas a Babilonia. Estudia tu Biblia. Ya deja de creerle a Luis Toro sus mentiras. Recuerda que es un experto en manipular la Biblia y torcerla. No te dejes engañar el hecho de que alguien te cite la Biblia. Debe de leer la Biblia en su contexto y dejar que toda la Biblia armonice. Si la asunción de María era verídica, algún apóstol lo hubiese declarado o escrito. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Hechos de los Apóstoles, que registra la historia de la iglesia después de la ascensión de Jesús, no presenta una supuesta asunción de María. Ni tan siquiera Juan, ya vimos de que la haya visto en la visión apocalíptica del trono. No encontramos que haya María estado allí. Por lo menos si hubiera estado allí apartadita en un lugar, Juan hubiese dicho en la visión. Ahí estaba la madre de Jesús a un ladito del trono, pero no encontramos ninguna referencia sobre esto. Hermanos, te han engañado. Sal de este engaño y acepta la verdad y acepta a Jesús como tu Salvador personal antes de que sea demasiado tarde. Dios les bendiga, hermanos,
y que todo sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, porque es una guía segura en un mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que la enseñanza falsa de la Asunción de María carece de fundamento bíblico. Por más que tuerzan la Biblia y la manipulen, no encontramos ninguna referencia de que María esté en el cielo intercediendo por nosotros. El único intercesor es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.